7:37 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por BPI TV. Están a tiempo para hacer sus planteamientos el día de hoy. Estamos en vivo y les recuerdo que, bueno, ya estamos cerca del inicio del nuevo año escolar. Eso significa en Venezuela un incremento en la matrícula, y para hablar sobre este tema hemos invitado el día de hoy a José Manuel Bolívar. Él es presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, ANDIEP, específicamente en el estado Carabobo. José Manuel, buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, muchas gracias, súper contento de compartir contigo esta mañana. Gracias de apartar tu tiempo para poder compartir con la audiencia, porque, bueno, cuando se habla de un nuevo año escolar, los padres empezamos a temblar, sobre todo si nuestros hijos están, por ejemplo, en instituciones educativas privadas. Se empieza a hablar de incrementos en los costos, la matrícula. ¿Cuáles son los factores de incidencia que se toman en cuenta para estos incrementos? Bueno, primero creo que hay que decir que estamos terminando un año escolar. Justamente esta semana estamos todavía los colegios cerrando los procesos administrativos de un año escolar que fue súper importante, porque este es el primer año escolar completo que tenemos después de la pandemia y ha sido un año dedicado a la recuperación del aprendizaje, los procesos de lectoescritura, los procesos de orientación vocacional, bueno, todos esos procesos que son insustituibles que ocurren en las escuelas. Y bueno, estamos terminando un año con muchos éxitos en la educación privada y creo que es importante resaltar el trabajo de los docentes sobre todo y de todo el equipo administrativo que tiene un rol en poder seguir hacia adelante en la educación venezolana, en el sector privado, que atiende alrededor de 1,5 millones de estudiantes, que representa alrededor de un 15% de la población total de estudiantes en Venezuela. Y sí, ciertamente el cierre de un año escolar, después cuando llegamos celebrando todos estos éxitos académicos, deportivos y culturales de este año, también toca ya mirar hacia el futuro, mirar hacia septiembre e ir planificando todos los temas administrativos de nuestros colegios. Y dentro de esos cálculos, dentro de esos ejercicios que hacemos, la primera incidencia es el tema de los ingresos de los maestros. En las instituciones educativas, a diferencia de otros sectores privados, el grueso de los egresos, de los gastos de un colegio son representados por la nómina. Representa alrededor de un 70% de lo que invierte un colegio en su presupuesto, representa el pago a los maestros. Así que la primera variable, lo número uno, que incide en los ajustes de cuota escolar de un periodo a otro, siempre son los ajustes que se hacen a los ingresos de los maestros. Una de las referencias que siempre tomamos, por supuesto, para poder comparar de un año a otro es la canasta básica. Tenemos una canasta básica que ya supera los $520, que hemos tenido este año de nuevo un proceso también de aumento, de inflación importante, y esa es la variable número uno que incide siempre en los ajustes de cuota escolar de un año al otro. José Manuel, gracias por la acotación. Sabemos que está terminando el año escolar. Los chamos que me deben estar viendo en Venezuela dirán, no, por favor, no hables del regreso, porque bueno, merecidas las vacaciones, pero los padres tenemos esa responsabilidad de organizarnos y prepararnos para el futuro, sobre todo cuando estamos con esta situación de crisis y bajo poder adquisitivo. Quisiera que habláramos un poco acerca de los incrementos. ¿Varían de acuerdo a la propuesta educativa de cada institución y cómo pudiésemos nosotros predecir de cuánto va a ser aproximadamente este incremento? Y mira, fíjate, yo creo que siempre es importante para la audiencia, para el público en general, ver un poquito las dimensiones de la educación, el tamaño, ¿no? Te decía que alrededor de 6 millones de estudiantes en Venezuela están en la educación oficial y alrededor de 1,5 millones están en la educación privada. Hay alrededor, los últimos estimaciones es que existen más de 20,000 escuelas oficiales, mientras que existen alrededor de 3,000 colegios privados en Venezuela. De esos 3,000 colegios que están alrededor del territorio nacional, existe una gran variabilidad. Tienes colegios privados en sectores rurales, tienes sectores privados en sectores populares, tienes colegios privados de repente en urbanizaciones. Así que realmente la diversidad, el tamaño, la propuesta educativa de los colegios privados es súper heterogénea. Entonces es difícil también un promedio que te voy a dar y que vamos a conversar un poco de cuáles son los promedios. De repente a alguien le puede sonar alto o le puede sonar bajo porque están en los distintos extremos de esta heterogeneidad de los colegios
privados. Así que bueno, nosotros también hay diferencias regionales. Por ejemplo, si tú te vas al estado Miranda o te vas al estado Carabobo, que es de donde nosotros estamos, vas a ver unos promedios diferentes a si te vas a Yaracuy o de repente si te vas al estado Bolívar. Entonces, por eso siempre hay que tratar de ser lo más específico y regionalizar la información lo más posible. Sin embargo, en términos nacionales, ANDIEP, que es la asociación de la que soy presidente en Carabobo, y que es una asociación nacional con presencia en los distintos rincones del país, los ejercicios descriptivos que hemos hecho de los proyectos de cada colegio es que los ajustes de cuota escolar para el año escolar 2023-2024 estarán ubicados entre un 35 y un 45% de ajuste de la cuota escolar. Por supuesto, esto se puede significar algo muy distinto para un colegio que hoy en día esté costando $90 mensuales a un colegio que cueste, por ejemplo, 120, 140, 150. Pero los porcentajes que nosotros hemos encontrado en nuestras discusiones están en ese rango. José Manuel, hemos visto a lo largo de este año que diferentes sectores relacionados con la educación han salido a la calle a protestar por los bajos salarios. ¿Cuál es la situación actual de los educadores que brindan sus servicios en las instituciones privadas del país? Sí, mira, definitivamente que es algo que a todos nos preocupa. Creo que la gran mayoría de los venezolanos pensamos que la solución de nuestra situación política, de nuestra situación social, de nuestra situación económica, que la llave mágica para un mejor futuro es la educación, tener escuelas de calidad, tener profesores y maestras bien remunerados, tener estudiantes que son formados en valores, que son formados en la búsqueda del conocimiento, en el pensamiento crítico, en las habilidades que nos hacen exitosos en el siglo XXI. Por eso creo que es tan importante estas conversaciones y ese foco que siempre se pone en la educación y en los maestros, sobre todo del sector oficial, que son los más numerosos. Y sin duda que la remuneración tiene mucho que ver también con el incentivo a que la gente quiera ser maestro, a que nuestros hijos y nuestras hijas quieran ser profesores, porque es una de las profesiones fundamentales en la sociedad. Cuando nos vamos al ámbito privado, esas premisas siguen siendo verdad para las asociaciones civiles, para las familias propietarias de colegios. Su prioridad número uno es poder tener profesores, maestras de alta calidad que tienen calidad de vida, porque eso es lo que garantiza que esa maestra y ese profesor, cuando va al salón, al aula, al colegio, donde están tus hijos, donde están mis hijos, va a dar lo mejor de sí y va a estar en un espacio mental, en un estado también de desarrollo profesional óptimo para enseñar y desarrollar las habilidades de nuestros estudiantes. Por eso, para ANDIEP y para los colegios privados, esta es la prioridad número uno. Nosotros, como te digo también, dentro de las variabilidades regionales, en ANDIEP Carabobo se está apuntando hacia un salario, un ingreso mensual promedio de $400 mensuales. De nuevo, hay colegios que podrán estar pagando 500 de salario base a una maestra que trabaje 40 horas semanales, mientras que habrá otros que estarán pagando 350 o 300, pero el promedio en ANDIEP Carabobo se aproxima a unos $400 mensuales. Cuando nos vamos a lo nacional, a ANDIEP Nacional, que está en distintos estados del país con distintas situaciones, ese promedio de ingresos se acerca a $250 mensuales. Sí, estás hablando de una realidad que es bien interesante y tiene que ver con el tema de la motivación y del concentrarse para tener todo el tiempo la actualización de la información. Antes eso era una prioridad para el educador. En este momento hay profesionales que han tenido que ejercer 2 y 3 empleos para poder llegar a esa cuota. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de ese compromiso del educador, de las instituciones educativas con respecto a la oferta de pensum, con respecto a lo que tiene que ver con la propuesta programática. Así como la gente sabe que una institución privada significa mayor calidad en la educación, ¿se está supervisando que este proceso se cumpla? Sí, mira, yo creo que eso que dices es súper importante porque y nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido en los últimos 5 o 7 años, esa evolución, primero que los colegios privados tuvieron una merma en población estudiantil por la gran migración de familias de clase media, de los que accedían a la educación privada, hubo una migración que impactó con una reducción de 25, 30, 35% de reducción en la población estudiantil de los colegios privados.
privados. Hubo muchos colegios privados que cerraron. En mi parroquia, la parroquia de San José de Valencia, de 55 colegios privados, hoy día quedan 30. Sobre todo los preescolares y los colegios pequeños son los primeros que desaparecieron ante la gran crisis. Por eso nosotros consideramos que la educación privada, sus prácticas, su conocimiento, su experiencia, representa para el futuro de Venezuela como una cápsula de tiempo donde están ahí contenidas para el momento en que puedan también desplegarse a toda la educación del país. Ahí en la educación privada reside una cantidad de conocimiento pedagógico, unas experiencias que deben ser en beneficio de todo el país en un futuro, cuando podamos todos desplegar esas alas también en la educación oficial. Lo otro interesante es la calidad de los currículos, la calidad de los profesionales que empiezan a llegar a la educación cuando tú ofreces un buen salario. Tienes personas de altísimo nivel profesional, con una rigurosidad, con una creatividad, con un impulso al desarrollo profesional increíble. Cuando empezamos a hacer estos cambios y a invertir en educación, yo creo que eso ha sido algo palpable. Eso nos permite también, por supuesto, alcanzar los estándares. Ahora, ¿cuáles estándares? Creo que es un poquito tu pregunta. ¿Cómo nos medimos? Esa es una de las cosas en la que la educación venezolana también tiene un gran reto y que lo veo en un futuro próximo. Lo que hemos estado escuchando del Ministerio de Educación y de algunos esfuerzos hacia la calidad educativa es que se está buscando establecer unos estándares nacionales, una forma de examinar a nuestros estudiantes, de medirnos para poder determinar nuestros niveles de logro. En los colegios privados, nosotros, ante la ausencia de unos estándares nacionales, buscamos también establecer nuestros propios procesos siguiendo el currículo nacional. En este momento también hay un esfuerzo por renovar el currículo, que también valoramos y lo vemos con muy buenos ojos porque se está haciendo de la mano y consultando a los distintos sectores. Estoy seguro que en los colegios privados la implementación de estos nuevos currículos que están apuntando hacia la orientación vocacional, hacia la formación profesional en la escuela, hacia mejorar los niveles de matemática, de inglés como segunda lengua y de lectoescritura, van a ser exitosos porque contaremos con un grupo de docentes de alta calidad y que son capaces de llevar a cabo procesos rigurosos que son los que necesitan nuestros estudiantes para desarrollar esas habilidades del siglo XXI. Sí, quisiera que habláramos un poco del tema de la morosidad. Sabemos que queremos lo mejor para nuestros hijos y por las diferentes dificultades económicas muchos padres caen en ese tema de la morosidad. ¿Tienes algún reporte? ¿Qué se hace en estos casos y hasta cuándo pueden esperar? Wow, gracias por esa pregunta porque también es un tema muy interesante que nos da un indicador también de la economía en general. Nosotros tenemos niveles de morosidad a veces que alcanzan el 50% de mes a mes, 50, 40%. Alto. Eso te quiere decir que en el mes que corre, alrededor de la mitad, un poquito más de las familias logran cancelar. Eso te dice también que, sobre todo en los últimos 6 meses, el tema económico, el estancamiento, el frenazo que hemos estado viviendo también se ha reflejado dentro de las escuelas. Sin embargo, el espíritu educativo, el espíritu de la escuela que vive en los colegios privados, también nos hace comprender y nos hace también trabajar con nuestra familia. Se hacen convenios de pago, se establecen programas de apoyo, se establecen becas deportivas, culturales, se despliegan una cantidad de programas económicos para poder apoyar a estos padres. En el estado Carabobo podemos tener alrededor de 600 estudiantes con becas en los colegios de Andiep. Y bueno, siempre buscando comprender la situación del papá y que la última medida sea que tenga que cambiarse de colegio, porque realmente eso es algo muy doloroso para los estudiantes y para la familia. Así que los colegios de Andiep siempre estamos trabajando con nuestras familias para poder adaptarnos, para poder comprenderlos, poder establecer convenios, acuerdos que sean en beneficio siempre del estudiante. ¿Cuáles son esos cambios en cuanto a contenido y sobre todo la forma? Porque siempre se ha hablado de que ha avanzado la tecnología, pero no se han incorporado nuevos métodos de enseñanza que sean más acordes a las necesidades de los jóvenes de hoy. ¿Esos que ustedes quisieran incorporar? Sí, mira, hay un paradigma muy importante que deben incorporar los currículos del siglo XXI, y es que cuando nosotros estudiamos en el siglo XX, el centro de la educación era el contenido. La idea era que el profesor, la profesora llegaba al aula y vertía un contenido sobre unos recipientes vacíos que eran los estudiantes, que los llenaba de ese contenido. Por eso era tan importante el libro, en qué tema vamos, en qué página vas,
cuánto de los temas cubriste. Ese era el paradigma principal del siglo XX. Pero en el siglo XXI no es el contenido, no es el tema lo que está en el centro de la experiencia educativa. Porque como nosotros sabemos, el conocimiento, los hechos, lo podemos buscar en Google y los chamos son bastante buenos en eso. En el centro de la experiencia educativa del siglo XXI están las habilidades. Ese es el fin. El contenido se convierte en un vehículo, en un instrumento para el desarrollo de habilidades en los niños, en las niñas y los adolescentes. Las habilidades que te hacen exitoso cuando luego sales al mundo real. ¿Cuáles son esas habilidades? Es la pregunta fundamental. ¿Hacia dónde debe apuntar un currículo en el siglo XXI en el desarrollo de habilidades de nuestros jóvenes? Bueno, en las habilidades de pensamiento, las habilidades de pensamiento crítico, que te permitan a ti determinar qué es verdad y qué no, en qué creer y en qué no creer, cómo determinar que un website, un tweet, un TikTok que ves es real o no, cómo puedo yo triangular información para formarme mi propio criterio. Eso hace que tengas un estudiante que no pueda ser dogmatizado, que no pueda ser engañado por las redes sociales y los fake news. Las habilidades de pensamiento son fundamentales en el siglo XXI. Luego tienes las habilidades de investigación. Un estudiante curioso, un estudiante que se haga preguntas, un joven que cuando encuentre una respuesta luego se haga otra, que sepa hacer búsquedas en Google, que se aventure también a ir a una biblioteca, a indagar y buscar. Ese espíritu de curiosidad es el que te hace entender que aprendes de por vida, que aun cuando tengas 50, 60 años, tú vas a estar aprendiendo. Esa llama se enciende en la escuela. Luego tienes las habilidades sociales, las capacidades de trabajar en equipo, que siempre la ponemos de primera en el currículo. En los currículos que nosotros hacemos para buscar un trabajo, nunca decimos qué temas vimos en matemática o en historia. Ponemos las habilidades. Y las habilidades de trabajo en equipo, de yo poder conformar, liderar, llevar una agenda, el poder establecer química con distintas personas, trabajar con personas que de repente no me caigan bien o no conozca tanto. Esas habilidades sociales también se forman en la escuela y este año fueron fundamentales para desarrollar ese crecimiento emocional de nuestros estudiantes después del aislamiento. Luego tienes las habilidades de comunicación, que también siempre están en el top 3 de los currículos. Comunicación asertiva, la capacidad de tener un vocabulario rico, de poder escribir un buen ensayo, de escribir un buen tweet, de tu poder exponer tus ideas de manera verbal, de manera asertiva y de manera clara. Las habilidades de comunicación en el siglo XXI son fundamentales y de nuevo se desarrollan desde la escuela, desde las edades más tempranas. Y también tienes las habilidades de autogestión, la habilidad de manejarme a mí mismo, de manejar mis emociones, la inteligencia emocional, que cuando yo me ponga bravo no estalle en ira, que cuando me ponga triste no me deprima, que cuando tengo un éxito me controle el ego. Esa inteligencia emocional se empieza a desarrollar también en la escuela, por supuesto, siempre de la mano de la familia. La habilidad de organizar mi horario, la habilidad de hacer un Google Calendar, de usar mi correo electrónico, de organizar mi día. Hago un deporte, hago fútbol, de repente toco guitarra, cómo organizo mi día y combino mis actividades académicas con mis actividades culturales o deportivas. Toda esa autogestión también forma parte, por supuesto, de las habilidades fundamentales en el siglo XXI. Cuando hablamos entonces de un currículo, hablamos de una matemática, una segunda lengua, sociales, artes, deporte, todas esas áreas, incluyendo la orientación vocacional en bachillerato, que apuntan al desarrollo de esas habilidades que me permiten, cuando yo salgo a la universidad, cuando yo salgo al mundo laboral del siglo XXI, ser exitoso, ser próspero y ser feliz. Qué interesante todo lo que estás hablando, te lo agradezco profundamente porque quien te ayuda a descubrir las habilidades muchas veces a esa temprana edad es tu profesor, es tu maestra y qué importante poderlo desarrollar. Gracias por compartir esta información con nosotros el día de hoy y será hasta un próximo encuentro. Feliz día para ti. Claro, siempre. Muchas gracias. Estábamos conversando con José Manuel Bolívar, el expresidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados en el estado Carabobo. Hacemos a esta hora una nueva pausa. Ustedes no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV. Tiempo para recargar el cafecito y ya volvemos con más. Les dejamos el pronóstico del tiempo en Venezuela.
Chao.